Hoy, estando en esta ciudad tan moderna, no puedo creer que esos rascacielos estén donde antes había tierra quemada. Los habitantes actuales de Hiroshima son dignos de envidia. La ciudad es cómoda, acogedora, todo está al servicio de la gente. Pero a pesar de sus sonrisas y del ambiente positivo, todavía se puede sentir una energía muy intensa del pasado en Hiroshima. Esos son los lugares que guardan recuerdos de dolor y sufrimiento y nos recuerdan una de las tragedias más terribles y espantosas de nuestra historia. El 6 de agosto de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Robert Oppenheimer se encontraba en Nuevo México, en un laboratorio estadounidense de alto secreto dedicado al desarrollo de la bomba atómica. En ese momento, en la isla de Tinian, al sur del Océano Pacífico, a 2.500 kilómetros de Japón, se preparaba la primera bomba atómica del mundo para ser lanzada sobre Japón. El nombre en clave de la nueva arma de destrucción masiva era Niño Pequeño. En la mañana del 6 de agosto de 1945, me disponía a ir al hospital. Me desperté, desayuné y me preparé para salir. Ese día mis compañeros de clase fueron a limpiar los escombros, ya que nuestra ciudad había sido bombardeada. El lunes 6 de agosto por la mañana fui al colegio como de costumbre. A pesar de la intensa actividad militar en las inmediaciones, continuamos con las clases. Nuestro colegio era un pequeño edificio de madera. Recuerdo que ese día estaba muy nervioso porque no había hecho los deberes. Me gustaría pedirle que recuerde aquella horrible mañana. Recuerdo muy bien, con todo detalle, la mañana del 6 de agosto de 1945. Estaba fuera de mi casa, hablando con una niña vecina. Mi madre me llamó para que entrara a desayunar. Mi hermano pequeño, de 4 años, estaba en la habitación conmigo. Un hijo de 6 meses dormía en su cuna en otra habitación. En ese mismo instante, un avión voló hacia el Imperio de Japón. A las 6:35 de la mañana, se activó un dispositivo de disparo en el arma Niño Pequeño. A las 7 de la mañana oímos una alarma aérea. Todos corrieron a un refugio subterráneo, pero a las 7:30 se canceló la alarma. La alerta aérea se consideró falsa cuando un operador de radar en Hiroshima vio que no se acercaban más de 3 aviones a la ciudad. El bombardeo solía ser realizado por escuadrones. Se pensó que los 3 aviones eran solo aviones de reconocimiento, por lo que se canceló la alerta aérea. Oí que se acercaba un avión y salí corriendo a verlo. Lo busqué en el cielo, no lo encontré y volví a entrar. Nos bombardeaba mucho, así que nos acostumbramos a los aviones. Daba miedo cuando venían muchos, pero luego solo oía uno acercándose, muy alto en el cielo. Me tranquilicé. En ese momento, Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, no tenía ni idea de que su niño pequeño ya se acercaba a Hiroshima. Pero el día anterior había dado instrucciones sobre el uso de su creación. La bomba no debía explotar a demasiada altura, ya que, de lo contrario, el objetivo quedaría menos destruido. Solo debía lanzarse con buen tiempo. Recuerdo perfectamente que era un día soleado y muy bonito. Hacía calor. Mi hermana mayor me llevó a un río donde jugábamos y nadábamos juntas. Mi hermana me estaba enseñando a nadar. Nadie sabía que si ese día hubiera llovido, el destino de la ciudad habría sido completamente diferente. Si hubiera estado nublado, el lanzamiento de la bomba se habría cancelado. Recuerdo que vi 2 aviones plateados en el cielo. Eran tan bonitos que incluso llamé a mi madre para que los viera. Kondo-san ni siquiera podía imaginar que uno de los aviones transportaba la bomba atómica. En aquel entonces, nadie sabía lo que era. Aquella mañana, miles de personas se dirigían al trabajo o a la escuela, cuando un avión estadounidense llamado Enola Gay, que transportaba la bomba atómica, sobrevolaba sus cabezas. Las 8:09 de la mañana, los pilotos pudieron ver Hiroshima y su objetivo específico. Esto, amigos, es un lugar histórico, un puente en forma de T situado en el centro de Hiroshima, y debido a su forma, miradlo, que cruza el río tanto a lo largo como a lo ancho, es muy visible desde el aire. Por eso fue elegido como objetivo. Era el lugar que debían alcanzar el piloto y el artillero a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945. A las 8:15 de la mañana se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Explotó a una altura de 600 metros.
En pocos segundos, la nube en forma de hongo se elevó 16 kilómetros en el cielo. Vi un destello brillante y cegador desde mi ventana, como una enorme bola de fuego. Estábamos a 2 kilómetros de la explosión. En un instante el cielo se volvió naranja y sentí que nuestra casa temblaba. Se levantó un viento muy fuerte. El viento era tan terriblemente fuerte que me agaché, pero me lanzó 10 metros lejos junto con algunas cosas, cristales de ventanas, paredes y escombros de la casa. Me golpearon algunas cajas y perdí el conocimiento. Estábamos desayunando. Mi madre nos había traído un poco de puré de soja y de repente oímos una explosión y la habitación se llenó inmediatamente de una luz cegadora. Durante todo ese tiempo, no aparté la mirada de mi madre. Su rostro parecía el de una muñeca de cera, parecía sin vida. Luego llegó la onda expansiva, que fue muy rápida. Estos dos acontecimientos solo estuvieron separados por unos instantes. Primero llegó la luz y luego el sonido. Aquí está ese lugar fatal, el Hospital Cima. La bomba detonó justo encima, a una altura de unos 600 metros. La temperatura en ese momento alcanzó unos 3-4 mil grados. Todos los que se encontraban en ese lugar se evaporaron literalmente. El aire se llenó de escombros voladores de edificios, personas y animales. Se desató el infierno. Durante una clase en la escuela, de repente se rompieron todos los cristales. El suelo de madera comenzó a romperse. Sopló un fuerte viento, levantó el polvo. Mi madre corrió inmediatamente a la otra habitación y cubrió a mi hermano con su cuerpo. Y todo se derrumbó. Las vigas, el techo, el tejado, todo cayó sobre su espalda. Me gritó: «¡Corre, Matsuhiko!». Mi otro hermano se arrastraba hacia mí gritando: «¡Hermano! ¡Hermano!». Corrimos juntos al refugio porque teníamos miedo de que se produjera una segunda explosión. Me encontré bajo los escombros de la casa con mi madre. Recuerdo haberla visto ardiendo e intentaba apagar el fuego de su cuerpo y su ropa. Cuando recuperé la conciencia, sentí como si me hubieran echado agua hirviendo por encima. Tenía la ropa quemada en algunas partes y me dolía mucho la piel. Todo a mi alrededor era blanco. No entendía lo que estaba pasando. 70.000 residentes de Hiroshima murieron en el acto. Cientos de miles sufrieron quemaduras horribles. Ningún otro arma había tenido jamás un poder tan destructivo. Ese es el recuerdo que me acompañará toda la vida. Tenía una cadena alrededor del cuello y me dejó una marca. Cuando salí de casa había mucha gente que parecían monstruos. Caminaban, huían y gateaban. Buscaban ayuda, un refugio. Todos estaban quemados hasta quedar irreconocibles. Era imposible distinguir si eran hombres o mujeres, de lo desfigurados que tenían los rostros. La piel de los brazos se desprendía por completo, pero quedaba colgando de las uñas. La gente extendía los brazos y esos casi llegaban al suelo, arrastrándose por detrás. Así una persona estaba de pie y su piel colgaba, llegando al suelo. Por eso la gente caminaba así, con los brazos extendidos y gritando: «¡Calor! ¡Calor!». Gritaban: «¡Agua!». Pero no teníamos mucha. ¿De dónde se podía conseguir? Solo de las zanjas al lado de la carretera, y todos bebían esa agua. Lo más aterrador era ver a la gente acercarse al agua, quedarse paralizada por un momento y caer muerta. Los que podían llegar al río se lanzaban allí para aliviar el horrible dolor. Muchos murieron en el agua y fueron arrastrados por la corriente. Sus cuerpos se amontonaban en la presa. Estaban desnudos y irreconocibles, hombres y mujeres. Había quienes arrastraban a sus bebés y morían así, rígidos. Me está contando todo esto y da miedo incluso escucharlo, imaginarlo. Creo que así es como es el infierno. Entonces comenzó a caer una lluvia negra. En el momento de la explosión se evaporó una gran cantidad de agua que volvió a caer en forma de lluvia negra, una mezcla de hollín, cenizas y sustancias radiactivas. Esta agua negra no solo se respiró, sino que muchas personas, enloquecidas por el dolor, la bebieron. E incluso aquellos que no sufrieron la explosión propiamente dicha, durante mucho tiempo consumieron sustancias radiactivas con el agua.
El Museo de Hiroshima es un lugar que no podíamos dejar de visitar. Estas exposiciones son bastante espeluznantes, pero muestran con sinceridad lo que les sucedió a las personas que se encontraban en el radio de acción de la bomba atómica. La gente caminaba así. A menudo se pueden escuchar relatos de testigos que describen cómo la ciudad parecía un desfile de muertos vivientes. Muchas personas que se encontraban en un radio de varios cientos de metros de la explosión ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de lo que había sucedido, porque literalmente en un segundo se convirtieron en cenizas, desaparecieron, dejando solo sombras, las llamadas sombras atómicas. Podemos ver una mancha semicircular. Era un hombre que el 6 de agosto de 1945 estaba esperando a que abriera un banco. Cuando detonó la bomba atómica, estaba sentado en los escalones y se convirtió en cenizas en un segundo. Simplemente desapareció. Esa sombra es lo único que quedó de él. Las sombras atómicas de las personas quedaron impresas en los edificios, el asfalto y las paredes en un radio de hasta 1,5 kilómetros desde el epicentro. En el puente en forma de T quedaron las sombras de 9 personas. La ciudad quedó destruida, los hospitales en ruinas. No había suministros médicos, pero lo más horrible era que la gente no entendía que la contaminación radiactiva de la ciudad también era perjudicial para ellos. Esa tarde, junto con otros heridos, me llevaron en un camión a un hospital militar, a unos 20 kilómetros de la ciudad. Allí nos dijeron que no tenían suministros médicos y que solo utilizaban harina y vinagre para tratar las quemaduras, en lugar de medicamentos. ¿Cómo era ese hospital? Probablemente era un lugar horrible. Era horrible. Algunas personas yacían en el suelo como fantasmas, todos quemadas, muchas de ellas incluso ennegrecidas. Era una pesadilla. Estaba cubierto de vendajes como una momia. Solo se me veían la nariz y los ojos. Y luego me llevaron a casa. Mi madre se horrorizó. Dijo que parecía un monstruo. No podía verme la cara a través de las vendajes. No sabía si era su hijo o no. Mientras tanto, los tripulantes del avión Enola Gay ya habían regresado a su base y estaban siendo entrevistados por los periodistas. Los mandos militares felicitaron al creador de la bomba atómica por el éxito de la operación. Oppenheimer fue calificado como un físico nuclear absolutamente genial, pero el propio científico estaba lleno de dudas. Su éxito era enorme, pero sentía angustia al pensar en las víctimas de la bomba atómica. Su uso se ha justificado diciendo que era la única forma de detener la guerra de la manera más rápida, evitando aún más víctimas. Los bombardeos atómicos de Japón ayudaron a detener la guerra más rápidamente. ¿Pero a qué precio? Se trató de las primeras pruebas de la bomba atómica sobre personas, la mayoría de las cuales no eran militares, sino civiles. Tres días después de que se lanzara la bomba atómica sobre Hiroshima, los estadounidenses estaban preparando otra bomba atómica para cargarla en un avión, y su objetivo era la ciudad de Kokura. Antes de la salida de un avión de combate B-29, el vicealmirante preguntó a un joven capitán de avión: ¿sabes cuánto cuesta la bomba que llevas a bordo, joven? $25 millones, respondió el piloto. Entonces, haz todo lo posible para que ese dinero no se desperdicie. De hecho, el ataque nuclear debía llevarse a cabo sobre la ciudad de Kokura. El avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos alcanzó la altitud necesaria y se aproximó a su objetivo, pero el mal tiempo lo cambió todo. Kokura estaba cubierta por nubes y los pilotos no podían ver la ciudad. La tripulación cambió sus planes y se dirigió hacia el objetivo alternativo, la ciudad de Nagasaki. La ciudad tuvo mala suerte. El buen tiempo jugó un papel fatal en su destino. A las 11:01 de la mañana, la bomba atómica Hombre Gordo fue lanzada desde una altura de 9 kilómetros. Detonó a 500 metros sobre el suelo. La nube se elevó 12 kilómetros en el cielo. Entre 30.000 y 75.000 personas murieron en un segundo. Ese era el objetivo: matar al mayor número posible de personas y causar la mayor destrucción posible. Esta es la última foto de mi familia.
2 de mis hermanos, una hermana menor y yo. Fue tomada en abril, unos 6 meses antes de que nos lanzaran la bomba atómica. Yo tenía 14 años, mi hermana 5 y mis hermanos 7 y 12. Todos murieron. Nuestra casa estaba en esta zona, mira. Aquí está la casa en la que estamos ahora mismo. Así era este lugar en 1945, después de la explosión. La temperatura era tan alta que todo lo que quedó de mi casa eran 20 centímetros de ceniza. Nada más que ceniza. Aquí solo quedaron un tronco y algunas paredes de hormigón. Antes de la explosión, mis 2 hermanos y mi hermana salieron a comprar comida. Mi hermana y mi hermano menor estaban en la calle. Murieron. Mi hermano mediano entró en una tienda y sobrevivió. ¿Recuerda cuando vio a su hermano por primera vez después de la explosión? Sí, estaba vestido. No se había quemado. Solo tenía un pequeño rasguño en la cabeza. ¿Parecía normal? Sí, cuando nos vimos, caminaba con normalidad. Luego caminamos descalzos por esta carretera hasta la casa de nuestra tía. Sospechaba que le pasaba algo a su hermano. No, pensábamos que todo estaba bien, pero luego dejó de comer y se debilitó. Y fui a ver a un médico para pedirle medicina, pero el médico dijo que no sabía qué darle, porque mucha gente tenía esos síntomas y estaba muriendo uno tras otro. En aquel entonces no sabíamos nada sobre la radiación. Nadie entendía por qué moría la gente. Por supuesto, no le dije a mi hermano que podía morir. Lo apoyé, pero cada día estaba peor. Dejó de comer por completo e iba al baño con frecuencia. Luego empezó a decir que tenía calor. Le aparecieron manchas en el cuerpo. Repetía todo el tiempo: tengo calor, me duele. Mojé un trozo grande de tela, lo cubrí y hablé con él. Su mente estaba sana, solo se debilitaba cada día más, pero permaneció consciente hasta el último momento. Murió una semana después de la explosión. No teníamos ni idea de por qué, de qué enfermedad. Japón capituló. Mientras miles de japoneses agonizaban por las quemaduras, Estados Unidos celebraba la capitulación del enemigo. Para Estados Unidos significaba el fin de la guerra. Para Japón solo era el comienzo. Los que sobrevivieron a los bombardeos en pocos días se vieron afectados por una nueva enfermedad. Habían recibido una enorme dosis de radiación. Muchos de ellos sufrían náuseas, llagas en la piel, pérdida de cabello y sangrado de la nariz y las encías. La vida de los habitantes de Hiroshima y Nagasaki se convirtió en puro sufrimiento. Tenían que vivir con una enfermedad invisible que no se podía tratar con medicamentos y que los estaba matando lentamente. Tenía fiebre y me llevaron al hospital. Tenía náuseas todo el tiempo y no podía comer nada. Muchas personas tenían esos síntomas y nadie entendía por qué. Me trataron con aceite de girasol y talco para bebés. Poco después de las explosiones, un comité estadounidense inició la investigación más larga sobre los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Esta investigación continúa hasta hoy. A los japoneses no se les ofreció ayuda médica, solo se les observó. Aproximadamente la mitad de los sobrevivientes de la explosión participaron en esta investigación. Estaba en la escuela, que servía de refugio. Los estadounidenses llegaron en un todoterreno. Me llamaron y me prometieron comida. Me subí a su coche y me llevaron a un edificio donde estaban examinando a la gente. Allí me sacaron una muestra de sangre y me examinaron con unas máquinas. Luego me dieron comida y me dejaron marchar. Se podría decir entonces que la mayoría de los niños aceptaron hacerlo solo por la comida, por una comida decente. Sí, todos teníamos mucha hambre, así que fue fácil convencernos. Pero la siguiente vez que vinieron a buscarme, me escapé. Le atraparon y le obligaron a subir al coche. Sí, huí 5 veces. Era bueno corriendo. A los que no podían correr rápido los atraparon y los obligaron a subir al coche. ¿Por qué huía? ¿Por qué no quería participar si le ofrecían comida a cambio? No tenía tiempo para eso. Estaba buscando a mi madre, a mi hermano y a mi hermana. Esperaba que siguieran vivos, así que siguió buscándolos después de un mes o incluso más. Sí, aunque era verano y los cadáveres ya estaban devorados por los insectos, no podía parar. Sabía que probablemente no los encontraría, pero tenía esperanza.
¿Quién realizó el primer examen? ¿Médicos japoneses o extranjeros? Ambos. La enfermera era japonesa y los médicos estadounidenses. Más tarde me volvieron a detener. La segunda vez también le obligaron a subir a su todoterreno. Sí, querían ver cómo evolucionaban las enfermedades con el tiempo. Me tomaron algunas muestras de nuevo y luego me dieron comida. La comida era cada vez mejor. Cuando me capturaron la siguiente vez, no puse resistencia, sino que pedí cigarrillos en lugar de comida. Ya fumaba a esa edad, sí. Desde los 12 años. Quería fumar, así que volví para que me examinaran de nuevo. Allí estaban los mismos médicos estadounidenses. Me tomaron las mismas muestras y compararon los resultados con los anteriores. Por ejemplo, mi número de leucocitos se había reducido 10 veces. Empezaron a tratarle, o solo le examinaban como a un ratón de laboratorio, sin tratarle en absoluto. No nos trataban, no tenían medicamentos. Solo anotaban los resultados. Si no te encuentras bien, ve al hospital, nos decían. Le ofendió eso, que le examinaran, le dieran comida y cigarrillos, pero no le trataran. Por supuesto, fue muy cínico. Tenía sentimientos muy fuertes. Pasé por procedimientos desagradables, pero no se hicieron por el pueblo japonés, sino solo para comprender cómo afectaba la radiación a nuestros cuerpos. Éramos como ratas de laboratorio. Los médicos estadounidenses siguen examinándole. No, los japoneses. Ya han pasado 72 años, pero sigo bajo examen. Sabe que los resultados de esa investigación en la que participó, así como los resultados de los exámenes de sus amigos y compañeros, se publicaron y que todos esos datos se utilizaron para tratar a los ucranianos tras el accidente de Chernóbil y fueron de gran ayuda. No fue en vano. Sí, lo he oído. Incluso lo vi en la televisión. Me alegro de haber podido ayudar a alguien. Fukauri-san, muchas gracias. Y me gustaría decir que mi principal objetivo, la razón por la que he venido aquí hoy, aparte de escuchar su historia personal, es hacer una profunda reverencia y darle las gracias por haber participado en toda esa investigación, por haber sufrido y pasado por todo eso, no en vano, ya que ayudó a salvar decenas de miles de vidas en Ucrania, porque la investigación en la que participó ayudó a salvar la vida de las personas que resultaron heridas tras el accidente de Chernóbil. Muchas gracias y mis más sinceros saludos. Para que este encuentro permanezca para siempre en su memoria, en nombre de todos los ucranianos, le ofrecemos este regalo simbólico. Se trata de nuestro bordado tradicional. Gracias, es para usted. Ya han pasado 72 años desde los bombardeos nucleares, pero las consecuencias aún perduran. ¿Cómo fue su vida después? Por lo que sé, en aquella época muchas chicas tenían miedo de tener hijos después de haber estado dentro del radio de acción de la bomba atómica. Temían que sus bebés no fueran sanos. ¿Qué decisión tomó al respecto? Muchas personas de Hiroshima tenían hijos enfermos, así que yo estaba aterrorizada. Cuando me casé, mis familiares me aconsejaron que no tuviera hijos, pero más tarde tuve 2 hijos y ambos crecieron sanos. Mi segundo hijo se casó, pero aún no tienen hijos. Sin embargo, mi nieto murió antes de nacer. Fue una consecuencia de la radiación a nivel genético. Mi bebé solo vivió 15 minutos debido a las consecuencias de la radiación. Mi esposa ni siquiera me lo mostró. Los médicos dijeron que no debíamos tener más hijos, porque las consecuencias de esos bombardeos no se limitan a una generación. La radiación afecta a las siguientes. Por eso no hablo de hijos. No puedo. Es demasiado duro para mí. Los que sobrevivieron al ataque nuclear se llaman hibakusha, que se puede traducir del japonés como los que sufrieron la explosión. Ellos y sus hijos siguen siendo víctimas de una discriminación bastante grave. Me fui de Hiroshima para estudiar en Tokio, pero nunca le dije a nadie que era de Hiroshima,
porque la gente nos evita. Dicen que nadie sabe qué tipo de enfermedades seguimos padeciendo las personas como yo. Quienes sufrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki a menudo intentaban no revelarlo. Eso sigue siendo así, especialmente en el caso de los matrimonios entre residentes de Hiroshima y personas de otras partes de Japón. Es algo complicado, porque nadie sabe si algunas enfermedades o afecciones se manifestarán en la próxima generación. Este es el último edificio de Hiroshima que se decidió conservar en el mismo estado en que se encontraba en agosto de 1945, en memoria de esta gran tragedia. Cada piedra sigue aquí donde estaba entonces. En esta ciudad, todos tienen recuerdos que les ayudaron a seguir adelante tras esta terrible tragedia. Esta armónica es mi posesión más preciada. Mientras estaba inconsciente tras la explosión, mi madre tocaba esta armónica. Me desperté con esa música. Para mí se convirtió en el sonido de la vida. Me trajo de vuelta del otro mundo. Ahora esta melodía me ayuda a ser más fuerte. Es muy importante para mí. Me diagnosticaron leucemia y llevo unos 50 años en tratamiento. Cuando las cosas se ponen difíciles, toco esta melodía y me devuelve las ganas de vivir. Déjame tocarla para ti. Todos los que sufrieron el ataque nuclear tienen sus propias tradiciones. Cada mañana, a las 8:15, a la misma hora en que detonó la bomba, Ogura Takao acude al parque conmemorativo y al sonido de las campanas reza a los gorriones y les da de comer. Después de la explosión, mi madre desapareció. La casa en la que estaba mi hermana mayor se derrumbó y ella murió bajo los escombros. Los gorriones fueron mi alimento durante los días posteriores a la explosión. Los adultos solían cazarlos y cocinarlos. Sobreviví gracias a estos pajaritos. Ahora los alimento como muestra de agradecimiento. Ahora estos gorriones son mi familia. No tuve éxito en mi vida personal. Nunca me casé, así que no tengo a nadie más que a estos pájaros. Más tarde, el padre de la bomba nuclear, el científico Robert Oppenheimer, lamentó haber creado el arma más horrible del mundo y se arrepintió. En un programa de televisión en 1959, mientras se secaba las lágrimas, citó al dios Vishnu de las escrituras hindúes, haciendo alusiones a sí mismo y a otros creadores de la bomba. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Supongo que todos pensamos eso, de una forma u otra. Ha perdonado a los estadounidenses. No fue culpa de la gente común. No fue culpa suya. La culpa es solo de la política de alto nivel. Solo ella causa guerras y sufrimiento. Es una pena que la historia no enseñe nada a la gente y que sigan habiendo guerras en muchos países del mundo, iniciadas por aquellos que ocupan puestos de poder y quieren resolver sus problemas estratégicos. Nuestro mundo carece de amor. Hoy en día se habla constantemente de armas nucleares. Tenemos alrededor de 15.000 ojivas nucleares en el planeta. Es una cifra espantosa. Por supuesto, quiero que la generación actual de niños crezca sin el miedo y el riesgo de sufrir el dolor que sentimos en 1945.